11 horas 17 minutos. Ahora sí, arranca la columna. Meta primera y cuéntenos este encuentro por la paz, que de paz no tiene, no tiene nada, ¿no? Sí, un poco lo que rápidamente sale en todos los medios como conclusiones que lejos estuvo resultado de aportar a la paz, sino en todo caso la guerra sigue. Claro. Va 1 año y medio de guerra y efectivamente el conflicto parece no bajar en su volumen total, digamos, que es grave en términos de costos humanos, costos de vidas humanas y costos económicos para los países implicados, ¿no? Pero bueno, fue la cumbre para la paz en Ucrania, en Burgenstock, en Suiza. Fue el 15 y 16 de junio, o sea, hace un par de días. Contó con la presencia de representantes de más de 90 países. Fueron 2 días de deliberaciones. Y un poco los ejes que se fueron tratando tuvieron que ver con la soberanía alimentaria, con la seguridad nuclear, y con la paz en Ucrania, ¿no? Mira, Ahora explicamos un poco o profundizamos sobre cada uno de los ejes, pero en términos generales, el dato que llegó a Argentina, que a nosotros nos interesa quizá un poco más, es que Argentina firmó el documento final, que es obviamente pro-Ucrania, claro. pro-OTAN y anti-Rusia, en un nuevo, ¿no? En un nuevo paso de Argentina en torno a cambiar su posición histórica de no injerencia en los conflictos de otros países o de la neutralidad como forma de posicionarse internacionalmente. Y además, efectivamente, tuvo la no firma del documento final de Brasil y de México. Y de todos los BRICS, digamos, porque también la India, que estuvo en la cumbre en Suiza, mira, no firmó el documento. Sudáfrica tampoco, estuvo invitado y fue parte. Obviamente los que no fueron invitados fue Rusia, que era la otra parte, por lo cual si vamos a hablar de paz, si una de las dos partes implicadas no está, poco se puede hablar de paz en términos reales. Y además, 2 días antes de la cumbre, Putin había dado una conferencia de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, donde él un poco hacía una hoja de ruta para la paz con Ucrania, mira. que obviamente no fue tenida en cuenta en ningún punto de los debates de esta cumbre por la paz en Suiza. Y el otro gran ausente, actor principal hoy de la política o de la geopolítica a nivel internacional, China. Ujú. Que no queda claro si fue invitado formalmente o si efectivamente no fue invitado del todo, pero tampoco China asistió, digamos. Y bueno, en eso un mundo que sigue con un nivel de conflicto muy, muy alto en varios ¿Quién lugares del organiza? mundo. ¿Quién invita a la fiesta, digo? ¿Quién ¿Quién deja fuera? invita? Hizo de anfitrión el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno suizo, lo cual Mm, es un dato, porque Suiza es un país neutral en claro. términos históricos en el campo en el Sí, campo de la comunidad internacional. así, Bueno, su neutralidad lo benefició históricamente, sobre todo en su sistema bancario, Sin sobre duda, todo. muy poderoso, financiero. financiero. Pero bueno, y también se hizo a continuación del G7, ¿no? O sea, Claro. aprovecharon que estaban cerca en el norte de Italia varios líderes mundiales, para convocar la cumbre. ¿Qué se discutió? Bien, Hablo un poco de algunos de los ejes que fueron parte después del documento final. La cuestión de la seguridad nuclear, ¿por qué? ¿Qué es lo que los preocupa particularmente a Occidente? Es que en el sector hoy ocupado por Rusia, en la provincia de Zaporozhye, es una central nuclear de las principales de Europa, que está en territorio ucraniano desde la época soviética, Sí. pero que va ahora en territorio ocupado por Rusia. Entonces, efectivamente, ahí hay una discusión fuerte de la seguridad nuclear del continente, porque dicen que si está en manos rusas es más peligroso que esté en manos ucranianas. Es una instalación nuclear de uso civil, Claro. no es que producen misiles, digamos, no, nada de eso, digamos. Pero sí en términos energéticos es un punto clave. y la contaminación. Y la posibilidad de que un bombardeo o cualquier Claro. acción militar en torno a la central termine en una situación mucho más grave. Después, en torno a la seguridad alimentaria, acá lo charlamos en alguna de las columnas previas. Ucrania es central en la producción de varios cereales en el mundo, casi al mismo nivel que la pampa húmeda y, y la campiña central de Francia, digamos, la zona productiva francesa, por la calidad de su suelo. Y bueno, muchos de esos cereales históricamente van destinados a la exportación, por lo cual generan divisas para el país
y además garantizan en varios programas de Naciones Unidas, el programa de alimentos, son los cereales que usa el programa de alimentos de las Naciones Unidas. Entonces ahí hay un debate muy complejo, que inicialmente Rusia había garantizado un corredor alimentario en el Mar Negro para que esos cereales pudieran salir y llegar a destino. Eso después con la guerra cayó en saco roto, se fue rompiendo, no Sí. siguió. Bueno, y hoy la discusión es un poco esa, porque además, claro, son granos que Ucrania no puede sacar por las vías tradicionales y en el volumen necesario, y también siendo un problema serio. Y después, obviamente, lo central del documento termina siendo la condena a la invasión rusa, termina siendo que Rusia debe retirarse de los territorios que consideran la comunidad internacional parte de Ucrania, Crimea, Luhansk, Gerson y Donetsk, que son los territorios ocupados, que Rusia bajo ningún punto de vista, de hecho lo dijo Putin en esa conferencia de prensa que mencionaba al principio, bajo ningún punto de vista está discutiendo retrotraerse. De hecho, lo que dice es que para la paz hoy las tropas ucranianas se tienen que retirar de esos territorios. Ese es el verdadera discusión. Yo te puedo interrumpir brevemente. Es para preguntarte, ¿la gente recuerda por qué ahí se inició el conflicto? Porque si no pareciera como que esta cumbre, el malo solamente es Rusia, ¿no? No, Putin. totalmente. El conflicto es un conflicto de larga data. Vemos ya 10 años, 2014. Estas dos provincias del oriente ucraniano, digamos, la parte rusa, étnicamente, mayoritariamente rusa, Sí. declaran su autonomía de Kiev y empiezan una lucha armada contra el gobierno federal. Al mismo tiempo que Kiev estaba saliendo de una crisis que no se acuerdan, el Euromaidán 2011-2012, donde voltean a Yanukovych, creo que era el presidente prorruso de esa época ucraniano, un corrupto, un tipo. Sí, Tenía no, unas cosas más llamativas, era que tenía una super colección de autos de lujo de todo tipo y color en su mansión presidencial. Pero bueno, efectivamente no era el mejor de los personajes, pero sobre eso un sector de ultraderecha de la política ucraniana que iba en ascenso empieza a hacer pie para proponer que hay que expulsar o que hay que dejar sin validez al idioma ruso, a todo lo que implicara el recuerdo de la cultura y de la historia en la época de la Unión Soviética, y los rusos van a dar un golpe de efecto que es la toma de control de la península de Crimea, también en 2014, la van a anexionar al territorio ruso en un referéndum con la población de ese territorio. Y ese punto, ahí hay unos puntos más críticos de ese primer momento de crisis, que tiene que ver con el incendio de la Casa de los Sindicatos de Crimea, donde efectivamente tropas nacionalistas ucranianas rodean la Casa de los Sindicatos, un edificio bastante característico de la ciudad, lo incendian y masacran a los que estaban adentro. O sea, que en general eran militantes populares, sindicales, obviamente anti-ucranianos de derecha, no es que eran necesariamente prorrusos. Claro. Y a partir de ahí empieza toda una ola de lo que Kremlin dice nazificación de Ucrania, ¿no? O sea, una oleada de nacionalismo muy, muy compleja. Pero en el medio va a haber en 2015 las charlas de paz en Minsk, en 2015. Después va a haber una conferencia de paz en Estambul en 2022, justo al principio del conflicto, digamos, de este conflicto que sigue hoy en Ucrania, donde lo que va quedando en claro es que las condiciones para la paz que hoy Rusia impone desde su poderío militar son cada vez más costosas para Ucrania, digamos. Claro. Digamos, lo que Putin dice cada vez que lo tiene que ratificar es: cada vez que ustedes sigan con la guerra, las condiciones para la paz van a ser más difíciles. Exacto. Y eso solo, digamos, tiene costos humanos para los dos pueblos, digamos, porque los dos ponen muertos y desplazados y bombardeos. Gente bombardeada pierde sus hogares, ¿no? Sí, eso sigue hoy, siguen habiendo bombardeos. Eso hoy. sigue hoy, y de hecho en el último tiempo, ante no poder establecer una ofensiva terrestre real Ucrania,
empezó a bombardear directamente poblaciones civiles rusas cercanas a frontera original con Ucrania. Claro. Un caso paradigmático es Belgorod, una ciudad muy grande de la parte occidental de Rusia, que la bombardean sistemáticamente, por lo cual hay muertos civiles. O sea, estás comiendo con tu familia y cae un dron, bombardea el lugar y efectivamente eso genera mucho pánico en esos sectores. Pero bueno, volviendo, quiero volver un poco a la conferencia de paz en Suiza. Te interrumpí porque del conflicto maravilloso. Ahí hay una... efectivamente estuvo nuestro presidente Javier Milei, Javito para los amigos. Que anda de paseo por todos lados. Estuvo por todos lados, recibió la llave de la libertad, creo que se la dio Zelensky, ahí en reconocimiento a su posición pro-ucraniana. Haciendo amigos se llama. Haciendo amigos, comentábamos recién las fotos con Meloni ahí muy jocosos. Y buscando novia. Buscando novia, evidentemente ahora que terminó con Fátima, está buscando novia. Con Meloni, ¿no? Una de las dirigentes de la derecha a nivel internacional, que salió fortalecida de la elección europea hace un par de semanas nada más, que hablamos la semana pasada acá. Y bueno, insisto sobre esto, el alineamiento férreo de Argentina hoy al bloque occidental, al bloque pro-norteamericano, básicamente. También en la semana hubo un par de noticias ahí que pasaron medio desapercibidas, pero que tienen que ver con que a Argentina aceptaron el grupo de contacto para la defensa de Ucrania, un grupo militar, o sea, no es un grupo, no es un grupo político, claro, digamos. Y también se revivió una situación que se ha dado en el menemismo, que Argentina era un aliado extra OTAN, era el aliado extra OTAN en esa época, una cosa muy rara de explicar, porque Argentina no tiene poderío militar hace muchos años para hacer para ejercer ese rol. Pero bueno, ahora revivieron esa situación de Argentina como el aliado extra OTAN de la región, que también va en sintonía con eso de los aviones viejos que compramos, ¿no? Todas esas cosas que acá ya fuimos charlando. Petri lo hizo y en todo caso vuelve a ser una etapa de la política exterior argentina muy peligrosa en términos del alineamiento tan cerrado con Israel, con Estados Unidos, ahora con Ucrania. Y además, por el enclave del Atlántico Sur y la cercanía con la Antártida, ¿no? Bueno, la sí, OTAN claro, ahí. sí, justamente. Acá, no sé si lo llevamos a hablar acá en particular, pero efectivamente con ese descubrimiento de petróleo que hizo el sector ruso y el reclamo de soberanía que hacen Chile y Gran Bretaña sobre el sector argentino de Antártida, y un presidente o un gobierno absolutamente cipayo en términos de política exterior. Ojo, igual que Mondino estuvo pidiendo por la soberanía de las islas. Sí, ahora esta semana más tibio, dijo que era una ocupación ilegal. Eso era lo que te la rejugaste. Se la jugó un montón Mondino. Qué loco. Siempre me acuerdo de Mondino, me acuerdo de Feda Moretti de Cancillería, que dice es como tu tía facha, o sea, tu tía abuela facha, claro. Mondino. Esa es hay un montón de tías en el gobierno, como la Pato Burlich también es la tía guacha, claro. La mano larga. La sensación que tenés cuando charlas con ella. Perdón la mala palabra, pero digo, Mondino es la típica vieja de mierda. No, está claro, está clarísimo su rol, su forma. La tía que se empeda el 24 del 31, sí. Tal todo cual. junto. Pero bueno, ahí me parece que un poco con lo de la conferencia de paz, decir sí el rol que jugaron los BRICS, porque efectivamente los BRICS todos se opusieron a firmar el documento. Siento que me estoy quedando afuera de la fiesta, es un garrón, ver que claro, Brasil, México, digamos. Claro, porque Argentina además en una de las últimas acciones de Alberto Fernández fue aprobar el ingreso de Argentina de BRICS, algo que se venía buscando hace mucho tiempo, que es un bloque económico y de la cooperación sur-sur muy interesante. Son las economías emergentes que hoy van tomando la posta en términos sobre todo de volumen productivo. Exacto. Pero con mucho desarrollo de la investigación del I+D, digamos, que es la parte estratégica del desarrollo tecnológico industrial, particularmente en China, en la India, Rusia mismo.
Y bueno, efectivamente, lo estamos viendo por la ventana, un grupo que se planta a la hegemonía militarista que ejercen Estados Unidos y la OTAN, además apostando por la paz, digamos, por la necesidad efectivamente de que esa guerra termine, algo que no parece ser lo que los bloques hegemónicos a nivel internacional quieren, porque, insisto sobre esto, la guerra es un gran negocio, son muchos contratos militares, nos están vendiendo todo el rezado militar a América Latina también, porque ellos se están rearmando en Europa, y eso efectivamente tiene consecuencias graves para los pueblos del mundo. Lógico. Totalmente. Putin se expresó, ¿no?, con respecto a la posición de Argentina. Dijo algo del quiebre de las relaciones diplomáticas. Putin dijo efectivamente, ponía como en jaque las relaciones diplomáticas, lo dijo inmediatamente después. Para Rusia, Argentina es un país muy importante en términos de los vínculos internacionales en América Latina, aunque nos suene súper distante. Argentina es uno de los principales países del continente, eso es un dato innegable. Totalmente. Y para Rusia siempre tuvo una política, a lo largo de toda su historia, tuvo una política hacia Argentina como país indistinto de los gobiernos. O sea, eso también hay que decirlo, no fue una política ideológica, digamos, fue una política de, por el peso relativo de Argentina en América Latina, siempre tener un buen vínculo cultural, comercial, de carácter estratégico, y eso hoy de nuevo, bueno, se pone en jaque. Lo importante también es entender el rol de Argentina en esta discusión del mundo, ¿no? Porque vos mencionabas los BRICS. Si nosotros no entendemos que la decadencia estadounidense, tanto en poderío económico como militar, tiene un límite, va a tener un plazo, tarde o temprano claro, los países van a terminar organizándose de otra manera, no sé cuánto puede durar, pero evidentemente es la manera de salir, ¿no? Sí. Desde el acuerdo de UNASUR, desde el ingreso a los BRICS de Argentina, me parece que eso fue una buena estrategia claro, como país. Ahora perderla pero también sabe que tiene que ver con las eventualidades de gobierno, ¿no? Sí, da igual. Ahora el daño, ¿cuánto puede tardar? ¿Cuánto puede durar? No, bueno, el punto es lo que, digamos, me parece que, a diferencia quizá de lo que le pasó a Alberto, ¿no? Donde le tocó unos vecinos de derecha, digamos. Claro. Esta etapa a Milei le tocan gobiernos progresistas. Claro. Incluso aún con Boric, que fue y aprobó el documento y de hecho generó una crisis en su gobierno porque el principal partido, parte del gobierno de Chile, que es el Partido Comunista, el partido más grande del gobierno de Chile, se puso de punta, claro, sacó una declaración a los 2 claro, minutos diciendo como que vos estás re loco, claro. Pero me parece que ahí hay una situación que un poco la resolvemos nosotros, la resuelve nuestro pueblo, digamos. Sí, totalmente. Nosotros tenemos que lograr niveles de unidad, niveles de resistencia para que Milei no pueda durar más de 4 años, porque eso sí sería nefasto para América Latina, y sobre todo porque estabilizaría un gobierno que viene, bueno, lo vimos, las detenciones post la marcha de la semana pasada, etcétera, etcétera. Un tema cortito, meto ahí para Macron, que llamó a elecciones urgentes cuando perdió, le fue muy mal en la elección europea de hace una semana. Lo duplicó la ultraderecha Le Pen, lo duplicó en votos, el 32% contra el 15%, y después los socialistas quedaron muy pegados a Macron y abajo iban todo el bloque liberal con muy pocos votos y el bloque de la izquierda francesa en todas sus expresiones y los ecologistas con buenas elecciones en general. Bueno, tiene elecciones el 30 de junio, o sea, ahora, ya, mañana. Semana que viene. Mañana se conformó, obviamente, el Frente Nacional, Marine Le Pen, que está con el 31% de intención de voto, ya las primeras mediciones, y se armó el nuevo Frente Popular, reeditando un Frente Popular muy antiguo en Francia, de la pre-Segunda Guerra Mundial, así fue un gobierno popular francés en los 30, donde están los socialistas, está Francia Insumisa, del partido Mélenchon, están los ecologistas, están los comunistas, y otros grupos, que tiene casi el 29% de intención de voto. ¿Pero por qué adelanta rápidamente, decís vos? Porque se organice él mejor. disuelve la Asamblea Nacional porque entiende... El sistema político francés es complejo porque el presidente se elige, pero también se elige, y el primer ministro lo designa el Parlamento, o sea, la Asamblea Nacional. Es distinto a España, donde es totalmente parlamentario. Acá es un mix entre lo que nosotros votamos habitualmente un presidente
y hay un primer ministro que ejerce como de contrapeso. Macron es el presidente de Francia, fue electo y tiene mandato. Lo que puede pasar el 30 de junio es que él no termine ni primero ni segundo en las elecciones legislativas que él propuso adelantar, producto de su derrota en la elección de... ¿Y él tiene mandato hasta cuándo? Tiene, creo, 2 años más, si no recuerdo mal. Se le va a complicar. Sí. No. Una de las hipótesis es que él se vea obligado a renunciar, porque un presidente que no tiene primer ministro de su signo, ni siquiera de un signo que pueda ser aliado, porque podría ser de ultraderecha. Exacto. O sea, si fuera de izquierda todavía podrían encontrar puntos de acuerdo, pero si es la ultraderecha se le complica demasiado a Macron. ¿Y crees que es automáticamente trasladable lo que fue la parlamentaria de europea? Nada, se replican los números. Lo que pasa que la capacidad la tuvo la izquierda ahora, que generó un frente en 4 días. O sea, el nuevo frente tremendo. Frente Popular se generó en 4 días de discusiones de los principales partidos de la izquierda francesa y lograron un acuerdo. Y bueno, y ahora van a elecciones. Así que es interesante, es la segunda economía europea de Francia. Y en un escenario donde en Alemania gobierna la derecha, los conservadores, en Italia Meloni, Pedro Sánchez tiene una crisis de gobierno post elecciones europeas porque a sus aliados principales, que eran Unidas Podemos, que fueron separados en Sumar y Podemos en la elección europea, y les fue mal a los dos, tiene un escenario complejo, porque fue el que ganó la elección europea fue el Partido Popular, aunque a Vox le fue mal, digamos. También eso hay que decirlo, porque Vox iba a comerse a todos y terminó tercero a muchos puntos de los 2 primeros. Pero es interesante que se haga un proceso en el cual aparece una expresión del campo popular en Francia, principalmente con la izquierda, con la posibilidad de tener un muy buen resultado electoral. Te puedo pedir que entonces, ¿cómo llegamos a esto el miércoles que viene, previo a la elección del 30? Obvio. Y hablamos de Germán, que es el otro día tenemos nuestro día. Muy bien. ¿Te querés quedar? Te invitamos, vamos a estar un separador para charlar con Alfredo Barrera, secretario de Derechos Humanos de Metro de Delegados, que hoy están haciendo una jornada de lucha. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Se me hizo tarde, me olvidé de hacer las compras.